Como cada miércoles, los recibimos con gusto en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Un programa donde te encontrarás con temas de actualidad e interés general. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de vida laboral y pandemia. Como siempre, es un gusto saludarlos. Yo soy José Ángel Alarcón Cos y siempre estoy muy bien acompañado por... Mónica Rubalcaba. Así es, y pues bien amigos, este sin duda es un tema totalmente de actualidad, vida laboral y pandemia. ¿Cómo ha cambiado la vida laboral? ¿Cómo ha cambiado la rutina? ¿Cómo ha cambiado este procedimiento, estos protocolos de trabajo a distancia? Pues ya más de 8 meses en esta modalidad, en este encierro, en algunos casos, nosotros como profesores, pues nos mantenemos trabajando a distancia con nuestros alumnos vía internet, vía distintas plataformas, videoconferencia. Y por supuesto, no somos los únicos. Hay muchos otros empleos, muchas otras profesiones que, pues igual, 8 meses trabajando de manera remota, de manera virtual. Mónica. Sí, creo que es muy importante tocar este tema porque al principio cuando todo esto comenzó, pues tuvimos que estar en casa. No sabíamos bien cómo iban a estar las cosas. Hoy en día, como bien dice Ángel, pues estamos conectados a través de las redes sociales, a través de estas diferentes plataformas que surgieron o a lo mejor ya estaban, pero no se les había puesto como tanta atención. Y pues también eso, Ángel, que hay personas que definitivamente pues no les queda de otra y también tienen que salir de casa. Así es. Y pues bueno, entonces, como ustedes saben, este es un programa en el que hablamos temas de interés general y por supuesto también temas de actualidad. Entonces, bueno, como saben, se origina este contenido en la diócesis de Cuautitlán, Radio San Juan Diego, para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Así es, Mónica. también recuerden que pueden estar en contacto con nosotros. Había página de Facebook, www.diócesis de Cuautitlán. También a través de la perdón, estoy dando otra dirección, pero verdad, a través de Facebook, Diócesis de Cuautitlán. Así nos pueden encontrar, disculpen, ya les estoy dando otra cosa. Entonces, a través también del WhatsApp, 5570-2489. Y el chiste es que se esté compartiendo este contenido, que estemos en contacto, porque siempre lo digo, yo lo sé, pero todo el contenido que se genera en Radio San Juan Diego es para ustedes y para en pro de la evangelización. Así es, entonces, bueno, pues también ayúdenos a llegar a más personas compartiendo todo el contenido de Radio San Juan Diego. ¿Estamos, Mónica? Sí, después vamos de lleno. Les voy a platicar por ahí algo que está sucediendo. Esto se hace en una empresa que se llama Equity Insurance. Y esto se está haciendo en pro de ayudar a los empleados a equilibrar todas esas horas de trabajo pues con la relajación. El director ejecutivo de esta empresa, que su nombre es Ben Salzman, tiene una herramienta única a su disposición. ¿Cuál creen que es esta? Pues nada más y nada menos que una rueda de la fortuna de 20 metros. ¿Se imaginan que en tu trabajo tengas una rueda de la fortuna? Antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, Ben Salzman encendía regularmente este elemento básico de un parque de diversiones dentro de la sede de su compañía. Esta está en Sheboygan, en Wisconsin. Esto lo hacía aproximadamente 2 veces al mes. ¿Qué
pasaba, pues todos los empleados eran invitados, incluso podían llevar a sus familias a dar un paseo o dos, perdón, y se servían bebidas y había comida. Entonces, imagínense, 2 veces al mes ellos tenían la oportunidad de cambiar totalmente su rutina de trabajo. Los eventos sociales después del trabajo como estos han sido el sello distintivo de algunas empresas que lo que buscan es precisamente elevar la moral de los empleados y fomentar ese sentido de comunidad. Pero como todos sabemos muy bien, pues ahora no se ha podido, ¿verdad? Todos esos días se han terminado. Y las compañías que están interesadas en mantener a todos los trabajadores contentos y productivos, pues están enfrentando a un desafío sin precedentes. Incluso entre los empleadores, que los trabajadores dicen que manejan mejor el equilibrio entre la vida laboral y personal. Así que adaptarse al mundo del trabajo desde casa, pues definitivamente ha sido una lucha. Algunas de las mejores compañías para el equilibrio entre esta vida laboral y personal, pues tienen políticas realmente excelentes de tiempo libre remunerado. ¿Quién no quisiera eso? Horarios de trabajo flexibles, buena licencia parental, licencia para tener días sabáticos, años, meses incluso. Hay una analista que se llama Amanda Stansel y ella dice en el sitio, ella es analista de investigación senior en el sitio web de Glassdoor. Ella dice que cuando tú tienes buscas este equilibrio entre tu trabajo y el tener todo esa oportunidad de descanso, pues realmente es benéfico para las personas. Pero a medida que los trabajadores se han ido trasladando ahora a ese trabajo remoto, el espíritu de los eventos en persona y la cultura de la empresa, pues necesitaban ahora recrearse en casa. ¿Y qué fue lo que hicieron? Precisamente, ¿no? Esto es lo que están haciendo. Acuity es una de las compañías en Estados Unidos que están consideradas entre las mejores para el equilibrio entre la vida laboral y personal. Según datos de Glassdoor, desde el 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 2020, esta agencia de personal de Digital Prospector, desarrollador de software de contabilidad, y pues es un proveedor de encuestas en línea. ¿De acuerdo? Entonces, SurveyMonkey, la firma de software Slack Technologies y otras compañías se encuentran entre los mejor calificados. Incluso hay rankings que se conocen como las 500 no más productivas, no las 500 más valiosas, sino las 500 más afortunadas. Eso hace referencia a que, pues, que son empresas que tienen a los trabajadores afortunados de poder trabajar ahí donde el ambiente laboral, donde el clima laboral, sin duda, es de lo mejor, con horarios flexibles, con sueldos competitivos y con cualquier libertad de posibilidades para innovar y desarrollar este tipo de propuestas. Algunos están adoptando también enfoques muy diferentes para mantener su reputación de amigable con los trabajadores. Pero un tema constante ha sido asegurarse de que los empleados se tomen un tiempo libre, ya sea porque no pueden irse de vacaciones reales por temor a las infecciones o simplemente temen perder su trabajo. Decenas de millones de estadounidenses y de personas en todo el mundo han perdido sus empleos. Muchos trabajadores simplemente no dejan de trabajar en un momento en el que el estrés y el agotamiento probablemente no funcionen. Y esto es como una trampa, ¿no? Este estrés que se alimenta a sí mismo. No produces lo que tienes que producir, no descansas lo que tienes que descansar. Y tendríamos que retomar o acudir a este concepto de calidad, ¿no? La calidad total, trabajo de calidad, descanso de calidad. Este año, como lo sabemos, es diferente a cualquier otro en la memoria reciente, cuando se trata de lugar de trabajo estadounidense y mexicano también, ¿por qué no decirlo? La pandemia de COVID-19 ha provocado pérdidas de empleos que se cuantifican en millones, ¿de acuerdo? También ha provocado millones de infecciones en todo el mundo. En México, pues ya superamos la barrera del millón. También, desafortunadamente, más de 100,000 fallecidos, de acuerdo a los números
oficiales. Y estas cifras pues están proyectadas que van a seguir aumentando. Para algunos trabajadores ha significado una transición sin precedentes para trabajar desde casa. Y pues así es la realidad. Nos tomó por sorpresa. Llevamos 8 meses bajo esta situación y aún es cierto, aún hay gente que no se acostumbra, no está cómoda, no está de acuerdo en esta forma de trabajo. Sin embargo, pues como también se suele decir, y nos tocó vivir. Mónica. Sí, incluso los gerentes de recursos humanos dijeron que la flexibilidad de horarios y el apoyo a los padres que trabajan realmente han sido soluciones populares. Hay una investigación publicada en el MIT, Sloan Management Review, esta publicación fue de junio, en donde hablaba que ampliar las políticas de tiempo libre y ayudar a los empleados a gestionar mejor las cargas de trabajo fueron enfoques menos comunes. Algunas compañías dijeron que incluso están completando cambios permanentes lejos del trabajo de oficina a tiempo completo. Es decir, ya que la pandemia nos llevó a trabajar desde casa, pues están pensando realmente en seguir este modo de trabajo, seguir estando en casa. Ya lo hemos hablado en otros programas, la salud mental en estos momentos pues se ha vuelto bastante importante y en algunos de nosotros nos ha afectado. SurveyMonkey, con sede en San Mateo, California, dijo que su política ha sido agregar variantes internas para el aislamiento social, el agotamiento potencial y la ansiedad. Ellos proporcionan, para empezar, pues servicios de salud mental. Estos se llaman programas de asistencia para empleados y lo que hacen es brindar ese apoyo, pero no solamente para el empleado, sino también para la familia del empleado. Están brindando asistencia legal y aparte asistencia financiera. Digo, es bien sabido que a varias personas el sueldo ya no era el mismo, entonces de pronto el sufrir este impacto, la empresa decidió colaborar con sus empleados y darles este tipo de ayuda, este tipo de apoyo. Entonces, ¿qué hizo? Pues la empresa aprovechó su fortaleza y diseñando cuestionarios para sus propios empleados, les preguntaron cómo era que se estaban adaptando para trabajar de forma remota. Con base a estas respuestas, la compañía pues lo que ha hecho es alentar a los trabajadores a realmente tomar descansos para evitar esa fatiga de las videoconferencias. Y aparte de todo, les proporcionó un bono con ayuda económica para establecer su oficina en casa. Entonces, no nada más han estado al pendiente de su salud mental, de su salud física, de ellos, de sus familiares, sino también les han proporcionado esta ayuda económica para armar sus oficinas dentro de sus hogares. Este pago también podía cubrir servicios de cuidado infantil y otro tipo de apoyo para el cuidado de su familia. También incluía de pronto si tú necesitabas enfermeras a domicilio o algún tipo de suscripción académica para que tus hijos pudieran estudiar desde casa, todo esto lo cubría. SurveyMonkey también tiene una política de licencia limitada llamado tiempo libre responsable pagado, en donde los empleados deciden cuántos días de vacaciones deben tomar. Sin embargo, estas políticas a veces pueden hacer que los trabajadores pues no se tomen ese tiempo libre. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo a que se piense que están abusando o que se les considere que al tomarse demasiado tiempo pues pueda correr un poco de riesgo su trabajo. Entonces, lo que ha hecho esta compañía es estar en la búsqueda de aliviar este problema de alguna manera, dando a los empleados unos pocos días para usar antes de cierta fecha. Entonces ellos les decían, antes de tal fecha, tú ya debiste haber tomado tantos días. Los están como obligando a tomar esos descansos, porque definitivamente, como dice Ángel, nosotros, por ejemplo, hemos seguido trabajando y sin mentirles son 10 de la noche y nosotros seguimos trabajando y muchas veces te levantas y ya te duele todo, ya, porque estuviste sentado mucho tiempo, los ojos te lastiman por estar ante el monitor. Entonces, definitivamente como trabajador, y ustedes lo deben de saber, el compromiso ahí está, el trabajo ahí está. Estás en casa y es más sencillo, no pierdes tanto tiempo en traslados, pero definitivamente es
estresante, es cansado estar así. Entonces, que las empresas estén tomando estas medidas o que se estén fijando en cómo beneficiar a los empleados, definitivamente debe ser una buena práctica que se debe de tomar en todos lados, Ángel. Así es, Mónica. Desafortunadamente esto no lo vemos tanto en México, lo vemos en compañías pues de otros países, Estados Unidos y países europeos. Desafortunadamente en México está mal visto el descanso, ¿no? O sea, prácticamente si estás descansando es porque eres un flojonazo, porque no estás haciendo nada bueno para nada, ¿no? Desafortunadamente el descanso se ve de esa forma y no, nada que ver con eso. El descanso es necesario, como es necesaria la buena alimentación, como es necesario el buen dormir, como es necesario el trabajar bien. Hay países europeos que incluso están proponiendo trabajar 4 días a la semana y descansar 3. O sea, y pues acá en México pareciera que es diferente, ¿no? Mientras más tiempo te puedan tener en la oficina, hablando de trabajos de oficina, pues pareciera que es lo mejor para ellos, ¿no? Y están encontrando en estos países europeos, Alemania, Suecia, que el trabajador descansado rinde más, que el trabajador descansado produce más. El proceso creativo también se ve favorecido. Desafortunadamente, en México es todo lo contrario, ¿no? Y se da mucho este síndrome del estrés laboral o burnout. En el ejemplo particular de la empresa que nos platicaba Mónica, pues alrededor del 70% de los empleados aprovecharon la oportunidad, dijo Janelle López, directora senior de personas en SurveyMonkey. La compañía dijo que no ha extendido este beneficio hasta julio, sin embargo, pues lo dieron. Desde abril, otro ejemplo, todos los empleados de Slack con sede en San Francisco tienen un viernes libre una vez al mes. Un cambio que la compañía dice que mantendrá hasta el fin de año y que funciona porque sus empleados están repartidos en diferentes regiones del mundo. Entonces, imaginan un viernes libre, un viernes al mes libre, para desestresarse, para descansar, para dedicarse a cuestiones personales, ¿no? Me parece una muy buena opción. Cuando el CEO de la compañía se tomó una semana libre, alentó a quienes estaban debajo de él a hacer lo mismo. Dijo Robbie Kwok, vicepresidente senior de personal en esta compañía. Si sus líderes no se toman tiempo libre, no importa cuántas veces les diga la compañía, tómate un tiempo libre. Entonces esto viene desde la cabeza. Tiempo libre, insisto, tiempo libre no es lo mismo a flojonear, no es lo mismo a no producir. A veces es necesario este tiempo libre para tener un respiro, para romper esta rutina. La definición de QOC, de equilibrio, trabajo y vida, se reduce a que los empleados tengan esta flexibilidad que necesitan para hacer espacio para ambos. En estos días significa cosas como pasar tiempo con sus hijos en la mañana y luego trabajar hasta la tarde para recuperar las horas. Slack también creó tiempo libre de emergencia para que los empleados puedan lidiar con los problemas que surgen durante la pandemia sin agotar sus días de vacaciones. Entonces, si bien es cierto que los horarios se vieron trastocados y prácticamente no hay horario de salida, no hay horario de ni de entrada trabajando desde casa, sí es necesario toda esta dinámica de alternar el trabajo con el descanso. ¿Mónica? Sí, así es que una de las formas tradicionales de ver el equilibrio entre el trabajo y la vida es cuánto tranquilamente te puedes desconectar de los mismos, ¿no? Como una propuesta especialmente difícil en el entorno de trabajo, pues desde el hogar, ¿verdad? Porque por más que te quieras, de todas formas sigue habiendo otras cosas que tienes que hacer. Pero ¿qué significa eso? De decirle a cada nuevo empleado que debe usar la función de no molestar de esa plataforma, pues quiere decir que no es tanto que no estés disponible, sino que simplemente estás tomándote un tiempo porque lo necesitas, pero que al final cuando tú regreses pues te vas a hacer cargo de todo esto y que no tienes ni siquiera por qué estar avergonzado o por qué decir, ups, no es cierto, ni me fijé cuando pasó, ¿no?
Entonces, como dice Ángel, si nosotros lo consideramos desde nuestro punto de vista mexicanos trabajadores, pues de pronto sí caemos en eso, ¿no? En el que no, porque ¿qué van a pensar? Sí, y cuántas veces pasa, ¿no, Mónica? Estamos acompañando a alguien o a nosotros mismos, ¿no? Y nos hablan, le hablan a ese alguien que estaba tal vez dormido o estábamos dormidos. Y, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás ocupado? ¿Estabas descansando? ¿Estabas dormido? No, ¿cómo crees? No, para nada, ¿no? O sea, como si estar dormido, si estar descansando fuera malo o está prohibido, ¿no? O sea, pues tenemos que cambiar este chip de la cabeza. O sea, descansar es sano, es bonito y está bien, como se dice, ¿no? Y hace falta, Mónica. Así es, definitivamente. Es como si todo el tiempo estuviéramos, si fuéramos un carrito que está trabajando sin gasolina y estamos forzándolo. Y pues definitivamente si seguimos estirando, pues va a llegar un momento en el que todo va a tronar y pues tampoco va a servir de nada tanto esfuerzo, tanto trabajo. Entonces sí hay que como les decía Ángel en un principio, hay que saber trabajar, pero también hay que saber descansar. Al final, cuando esta pandemia termine, pues lo que se está esperando con este tipo de medidas es que todos mantengan esa nueva flexibilidad, que integren estas opciones que es trabajar desde el hogar, aún que ya no haya pandemia. Algunos trabajadores pues han convertido sus trayectos a la oficina, lo que les comentaba, en tiempo para ellos. Hay otras formas en las que trabajar desde casa ha hecho que la vida pues sea un poquito más estresante, porque lo único que pasa es que estás brincando de una reunión a otra, de una reunión a otra. Digo, no te mueves, no tienes que estar trasladándote, pero de todas formas estás en constante conexiones con lo de tu trabajo. Entonces, Matt Martin, CEO de la compañía de software Clockwise, dice que sus 25 millones de usuarios, principalmente de compañías de tecnología, fíjense bien, pasan en promedio un 12% más tiempo en reuniones por semana desde que comenzó la pandemia. Esto quiere decir que están trabajando más, se están reuniendo más tiempo, están teniendo más cosas que hacer. No nos movemos, pero nos incrementamos. Ese tiempo que nos estamos ahorrando en traslado, tal parece que lo que estamos haciendo, en lugar de aprovecharlo para descansar o para no tener el estrés del tráfico y demás, pues lo que estamos haciendo es agregarlo a nuestro tiempo de trabajo, ¿verdad? Es una reunión más que nos anotamos ahí. Entonces, la firma de software Sesh Intact dijo que encontró una manera siempre de lidiar con esta manía de reunión virtual. Y esto es, lo que pide es que se diga a los empleados que programen cada reunión de 5 a 10 minutos después de la hora que se planearon originalmente. Carmen Cooper, directora senior de operaciones de personas en la compañía con sede de San José, California, dijo que es un cambio que definitivamente planean tener cuando regresen a la oficina. Esos 5 o 10 minutitos después de la hora que tú pensabas, son 5 o 10 minutitos que tienes para ti. Y no porque en ese momento te vayas a hacer un masaje o porque te vayas a poner tus pepinos para relajarte. Simplemente es un tiempo que vas a tener en el que no vas a tener que estar corriendo. Así es, te puedes preparar un café, puedes disponer de esos 5 o 10 minutos que sin duda son un respiro que todos necesitamos. Y también, desafortunadamente, Mónica, es una realidad. Hay juntas a toda hora, pareciera que hay juntas a toda hora, fuera de horario laboral, ¿no? Entonces, esos abusos no se deben de permitir. Bueno, yo lo veo como un abuso, ¿no? No somos dueños del tiempo de los demás. Desafortunadamente, pues bueno, se ingresa a una dinámica compleja en la que si no te conectas, si no estás en la junta a las 10 de la noche, pues es que eres un rebelde y ya no quieres trabajar con nosotros e infinidad de peros, ¿no? Estos patrones, estos dueños que pareciera que están enfermos de juntitis, junta a toda hora, juntas de 2, juntas de 3 horas que pues no resuelven nada.
Incluso nosotros como profesores, Ángel, no sé si a ti te ha pasado, pero son las 10 de la noche, te están llegando mensajes, te están llegando tareas, entonces, y tú las estás revisando y estás contestando, ¿no? Cuando en realidad sí deberías de tener establecido tu horario de trabajo, porque al final, efectivamente, pues debes de tener ese descanso, ese límite de hasta aquí ya terminó mi trabajo y ahora sí ya libre soy. Sí, es sano poner límites y es sano decir no, y hay que saber decir no, ¿sabes qué? O sea, pues bueno, ya está tu trabajo, no lo voy a revisar en este momento, lo voy a revisar más adelante, ¿no? Cuando me llega un mensajito, de repente llega la notificación a la 1:30 de la mañana, profe, aquí está la tarea, ¿no? Ok, lo reviso mañana, ¿no? Bueno, pues ya lo viste y dejar en visto, pues tampoco es la lotería, ¿no? Simplemente, ok, ya está aquí, lo reviso mañana, lo checo mañana, pues bueno, ya sale bye, ¿no? Pero darse ese tiempo y esa oportunidad de decir, no, ahora no es tiempo, ahora no es momento, mañana. Bien, en Equity, esta empresa que hablábamos de la rueda de la fortuna, pues la rueda de la fortuna refleja un componente clave del esfuerzo previo a la pandemia de la compañía para lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal. Estas actividades, desde escalar paredes hasta mantener un gimnasio e incluso clubes. La aseguradora los usó para levantar la moral y brindarles a los trabajadores una forma de apoyarse. Sin embargo, no se tradujeron demasiado bien en el mundo de la pandemia del COVID-19. Ahora, estos paseos en la rueda de la fortuna han sido reemplazados por tarjetas de regalo para restaurantes y compras locales, por supuesto también en línea. Los servicios de gimnasio se han convertido en clases virtuales, esto es lo que nos indica esta compañía. Equity afirma que la productividad y la tutoría realmente han mejorado desde que comenzó el trabajo remoto, hasta el punto de que Salzman recientemente le dijo a los empleados que podían seguir haciéndolo permanentemente si lo deseaban. O sea, la crisis llevó a estas nuevas oportunidades y en algunos casos pues están planeando dejarlo tal cual está ahora porque les ha funcionado mucho más. En la firma de ciberseguridad Now V4, la pandemia también ha impulsado la cultura del trabajo en línea. Erika Lanz, presidenta senior de operaciones de personas, dijo que comenzaron a ofrecer clases virtuales diarias como kickboxing y meditación yoga a través de la intranet de la compañía. Los gerentes incluso le piden a los empleados compartan fotos de sus nuevos compañeros de trabajo, ya sean niños o caninos, su familia, al final de cuentas. Están acompañando desde su oficina casera. Creo que la comunidad virtual seguirá viva e incorporada a la comunidad en persona, señaló Lance. Si bien la empresa con sede en Clearwater, Florida, no se apresura a regresar a la oficina, Lance dijo que cuando hagan la transición deberán acomodar a los empleados que requieren un entorno de trabajo más flexible. Pero eso no parece ser pronto. Están planeando un evento de manejo pues para festividades cercanas, con el tema, pues con temas variados. El COVID-19 ha provocado el mayor crisis, el mayor cataclismo en tiempos de paz que ha sufrido la fuerza laboral mundial. En mayo de 2020, el 94% de los trabajadores de todo el mundo vivía en países con algún tipo de restricción de acceso a su lugar de trabajo, el 94%. ¿Cuántos cientos de millones, no? Las personas que han perdido su puesto de trabajo durante la pandemia puede que no encuentren una fácil reinserción en el mercado laboral. Se pronostica que esta circunstancia va a afectar en mayor medida a las mujeres, a los jóvenes y a las personas con algún tipo de discapacidad. La crisis sanitaria que actualmente nos afecta ha generado, ha acelerado o puesto al descubierto también debates en torno al ámbito laboral que ponen en cuestión ciertos paradigmas, enuncian y explican a continuación. Mónica. Así es, pues voy a comenzar platicándoles de
¿Cómo fue esto que se dijo que teníamos que trabajar tantas horas y tantos días? Fíjate que en 1919 se adoptó la primera norma laboral internacional sobre la duración de la jornada. Esto es un convenio en el que se habla sobre las horas de trabajo, en donde se fijó que 8 horas diarias era lo máximo que se podía trabajar, o 48 horas a la semana. A partir de ahí, la jornada laboral pues se ha visto reducida en su duración y se ha hecho más flexible, o en muchas ocasiones menos flexible, no, Ángel, más larga todavía. Por ejemplo, en la Unión Europea se trabajan 38.6 horas a la semana. O sea, y ahora se trabajaba, 38.6 horas a la semana. Pero ahora se ha trabajado, por ejemplo, en el 2010 trabajaban 37.6 horas. En el 2015, 36.6 horas. Eso quiere decir que la Unión Europea ha bajado, como nos decía Ángel hace rato, ha bajado las horas de trabajo. La flexibilidad de los horarios de trabajo ha impulsado la necesaria convergencia con el resto de los horarios que afectan el hogar. Por ejemplo, los horarios en los que se van a la escuela, los horarios de los centros comerciales, el cuidado que se debe tener a los mayores, los horarios que se tienen para actividades de formación y para actividades de ocio. La organización del tiempo de trabajo está determinada en su mayor parte pues por propia organización. Esto dificulta un poco la autonomía y la flexibilidad en la toma de decisiones, ¿verdad? No todo está en nuestras manos. No obstante, la imposibilidad de acceder a esos recursos tecnológicos o que hoy en día tenemos la facilidad de enviar un correo electrónico y que no nos pide hora, ¿verdad? Porque se puede hacer en cualquier momento del día, sugieren que cierto orden va a ayudar a evitar ese caos de horario que es perjudicial para el trabajador, que es en lo que hemos caído nosotros precisamente, ¿verdad? Justo de lo que estábamos hablando. Otra cosa importante es el lugar de trabajo. Las tecnologías de la investigación y la comunicación han impactado en el lugar de trabajo, porque ahora se empieza a hablar de dos tipos de trabajadores. Aquellos que tienen esa posibilidad de teletrabajar y aquellos que no, como una distinción más de las condiciones laborales, ¿verdad? Pero definitivamente el teletrabajo es una ventaja competitiva para el talento y con un salario más elevado como incentivo. Es más cansado, necesitas poner tu luz, tus aparatos, ¿verdad? Entonces, por eso es un poco más lo que se paga, ¿no, Ángel? Así es, Mónica. El trabajo desde el hogar o desde cualquier lugar se convierte en una alternativa viable. Te puedes conectar en cualquier lugar donde haya internet, por supuesto. Requiere de la provisión de recursos tecnológicos, de la definición física del espacio donde realizarlo y de una nueva mentalidad de quien lo ejerce y, por supuesto, también en la empresa. ¿Cómo se va a relacionar el trabajo con sus superiores y sus compañeros? ¿Cómo van a cambiar sus funciones y tareas? ¿Cómo se va a evaluar su desempeño? Pues bueno, este es otro punto, ¿no? El liderazgo y las relaciones con los colaboradores. Las relaciones entre directivos y trabajadores han ido variando en un continuo que va desde ver y observar lo que se hace, de control y supervisión de las tareas y funciones, a una dirección basada en objetivos y en la evaluación del rendimiento alcanzado. La evolución se afianza con la distancia provocada por el teletrabajo. La proximidad física fortaleció la autoridad del líder. La distancia provocada por la tecnología genera la necesidad de reorientar, redirigir la relación con los colaboradores. Ahora se va a tener que basar en la confianza mutua, la flexibilidad, en la negociación y en protocolos de comunicación. Líder deviene también mentor que fomenta el autodesarrollo del colaborador y incentiva la asunción de responsabilidades en el papel desempeñado. Otro punto importante, la permanencia en la empresa. La COVID-19 ha dejado su huella a nivel global en forma de pérdida masiva, total o parcial, de trabajo, y ha impactado sobre el paradigma de que una buena carrera profesional
contempla el desarrollo de toda la vida laboral en una misma empresa. Otro punto importante, el trabajo como medio de desarrollo profesional y personal. Si los ciclos económicos y laborales afectan al empleo, la pandemia ha provocado un enorme desajuste en la fuerza laboral, eliminando unos empleos y generando otros en un lapso muy breve. El empleo como fuente de ingresos recurrentes no ha superado el examen de la pandemia. El mantenimiento de oficios y profesiones se verá afectado por cambios en el consumo, lo estamos viviendo ahora, en hábitos y en los comportamientos de empresas y personas. Desafortunadamente, los casos de suicidio y acoso aparecidos en este siglo corroboran la fragilidad de la salud mental en el trabajo. ¿De acuerdo? También algo importante, el elevado estrés provocado por la pandemia ha provocado ansiedad y depresión entre los trabajadores, como lo hemos venido hablando desde hace más del 50% de los millennials y el 75% de la generación Z han dejado su puesto de trabajo por temas relativos a su salud emocional. Podemos decir, pues, que en resumen, la COVID-19 ha cuestionado paradigmas asociados a las relaciones personas en el seno de las empresas, la incorporación de recursos tecnológicos, mayor flexibilidad en el empleo y esto no debe propiciar la pérdida de confianza en el entorno laboral ni en un alejamiento en las relaciones que se dan en las organizaciones. La salud mental y el desarrollo de las personas están en juego. Y es así porque durante la pandemia el estrés por evitar el contagio, estar todos en confinamiento, pues como lo hemos dicho, es algo que a uno de nosotros nos ha aunado a que la cual nos ha dado, nos ha hecho, nos ha provocado de trasladar a nuestra oficina, pues a nuestras casas, ¿verdad? Y todo esto, pues han sido retos para los cuales definitivamente pocos están preparados, ¿verdad? Porque aparte de todo, pues al mismo tiempo están los hijos, están los papás, está el colegio, están las empresas, o sea, todos nos hemos tenido que adaptar. En contacto directo, Javier Orejuela, que es doctor en psicología social del trabajo, que está en el departamento de psicología, aseguró que la prevención del virus y las medidas y esto pues ha traído consecuencias de salud mental. Se presentan muchos síntomas que a lo mejor tú mismo los estás teniendo, que son alteraciones de sueño, trastornos de ansiedad, de pronto te puedes sentir deprimido y puedes tener afectaciones en tus estados de ánimo. De acuerdo con lo que dice el doctor Orejuela, trabajar en casa no significa que estás confinado. Una distinción clave para entender que el confinamiento agudizó problemas en la salud mental de muchos ciudadanos durante esta emergencia. Entonces, nada más eso, recuerda, si estás trabajando desde casa, sí tenemos que seguirnos cuidando, pero es un día menos. Además, el que no haya sido una decisión consensuada o voluntaria, pues incrementa todavía más los niveles de estrés, especialmente en aquellos casos donde se carece de la capacidad de autodisciplina, de autonomía y sobre todo de los recursos técnicos. A todos yo creo que, bueno, a la mayoría les ha pasado, ¿no, Ángel? Son casas muy pequeñas y pues no tienen el espacio como para que cada quien esté en un lugar y a mí me pasa, ¿verdad? Yo estoy dando mi clase y de todas formas tengo a mi hija hablando o ella tiene que hacer una presentación, una exposición y yo estoy gritando, dando mi clase, o estoy bailando, estoy haciendo cosas y pues no se cuenta con Mónica, es difícil, pero pues también como lo mencionamos en un principio, ¿no? En un principio, y nos tocó vivir, ¿no? Con esta pandemia, con este contexto social, con este contexto también laboral. Aquí viene una pregunta importante. ¿Es el tiempo un amigo o un enemigo al estar en casa? De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de San Buenaventura, la Universidad IFIT, sobre el trabajo en casa durante el confinamiento,
El tiempo se puede convertir en un aliado o un enemigo para el trabajador. Nos cuenta que, aunque puede ser aparentemente positivo para compartir con la familia, las actividades laborales se intensificaron y el tiempo no alcanza para hacer todo lo que hay que hacer, lo que nos compartía Mónica. La escuela explicó que durante este periodo hubo una compresión espacio-temporal en la intimidad del hogar, lo que provocó que no haya una distinción clara del momento en el que se empieza a trabajar y cuándo debe terminarse. La puesta de límite, lo que hablábamos hace unos momentos. Pero cómo y por dónde empezar a distribuir de mejor manera el tiempo. Nosotros somos capaces de adaptarnos a cualquier cosa. Somos adaptativos, así que al principio muchos estaban desesperados con esta nueva condición, pero ahora han aprendido a sortear esta circunstancia y a organizar mucho mejor su tiempo. La escuela recomienda los siguientes pasos. Hay que reorganizar todo el sistema en la familia y establecer reglas, como lo adelantábamos. 2, regular el tiempo, no trabajar más allá de las horas establecidas. Límites. Consensuar con los jefes horarios para que después de ciertas horas no establezcan más trabajo, nuevas responsabilidades. Alejarse, distanciarse emocionalmente del trabajo una vez que concluyan las horas pactadas. Si no se toma en serio la tarea de reorganizar las relaciones con el trabajo y la familia, se puede comprometer la salud física y mental. Es por eso que Orejuela brindó las siguientes recomendaciones para hacer más llevadero el trabajo en casa durante el confinamiento. Primero, evaluar y reconocer si está satisfecho con el manejo de su tiempo. 2, si observa inconformidades al respecto, el apoyo de la Oficina de Recursos Humanos de su empresa, para que lo acompañen y capaciten. 3, organice sus tiempos de la mano con su jefe para evitar inconvenientes y malos entendidos. Requiere de mucha flexibilidad por parte de los jefes, porque no se trata de una forma de trabajo calcada de la realidad. Muchos esperan que a las 11 de la mañana todos respondan, pero posiblemente el trabajador esté haciendo el almuerzo para él y sus hijos, señaló Orejuela. Ok. De hecho, Twitter se propone seguir permitiendo a sus empleados pues trabajar desde casa cuando todo esto del coronavirus haya terminado. Si es que, obvio, se está en condiciones de hacerlo. Todas estas semanas se han demostrado pues que realmente esto del teletrabajo sí funciona, ¿verdad? Porque de acuerdo a los datos más recientes, Twitter tenía pasado 4.900 empleados. Esta empresa, Twitter, fue de las primeritas que mandó a su personal a casa cuando empezó todo esto de la pandemia. Y sus oficinas todavía hasta septiembre permanecían cerradas. Además de que les dieron a sus empleados esa capacidad de decidir si regresaban y cuándo aparte iban a regresar. Entonces, todo esto es importante. En la crisis del coronavirus, pues mucha gente trabaja desde casa. Es algo que muchos deseaban desde hace tiempo, porque también cabe mencionar que la gente ya estaba cansada de los traslados, del tráfico y demás. Y bueno, deseo cumplido, ¿verdad? Lo que no pensábamos o lo que no nos esperábamos es que esto iba a durar tanto y que iba a ser tan difícil. No tanto por cuestión de estar en casa, sino por todo esto de la vacuna y de tantas personas fallecidas. Pero ahora que ya lo tienen, pues cuán satisfechas están tanto los empleadores como las empresas con toda esta situación, ¿verdad? Muchos realizan teletrabajo involuntariamente porque tampoco se les preguntó, no tenían de otra. Por eso las experiencias de los trabajadores, no todas, pues son positivas. Sobre todo, pues cuando los niños andan pululando mientras tú estás haciendo tu trabajo. Además de lo que ya les decía, muchas familias pues no tienen ese equipamiento tecnológico necesario para poder trabajar desde casa. A lo mejor nada más hay una computadora disponible y es el papá con los 3 hijos. Entonces definitivamente pues se producen conflictos y hay estrés. Y a veces pues la computadora no se encuentra precisamente en el lugar más pacífico de la casa o hasta se pueden tener ciertos problemas de internet que aquí en México casi no pasa, ¿verdad, Ángel? Entonces, es posible que aunque haya habido un cambio
y que ya estemos más habituados e incluso hasta te guste el teletrabajo, ¿tú crees que todo esto termine o que ya vaya a ser lo más común en todo esto de la vida laboral? Lo más probable es que así sea, ¿verdad? Que esto ya se quede, porque muchas empresas se han visto forzadas a dotarse de toda la tecnología necesaria que quizás antes no la tenían. Entre tanto, pues lo sabemos, las videoconferencias se han vuelto bastante habituales y eso era algo prácticamente desconocido en muchas empresas antes de la crisis del coronavirus y pues ahora es su forma de trabajo y en ese sentido todos estamos acumulando experiencia al final de cuentas, Ángel. Al mismo tiempo que estamos conociendo los límites de la tecnología, quien participa continuamente en videoconferencias añora el día en que pueda volver a conversar normalmente sobre los asuntos de la empresa de manera personal. Además, las videoconferencias no reemplazan los contactos fortuitos entre colegas en el lugar de trabajo. En esas situaciones se resuelven con mayor o menor elegancia muchas cosas que no se pueden arreglar apretando un simple botón. ¿Cuántos empleos serían apropiados para el trabajo o teletrabajo pero de manera permanente? Esa es la pregunta. Probablemente muchos más de los que creíamos antes de esta crisis. Sobre todo se trata de tareas más o menos intelectuales. En el fondo, esa es una característica de gran parte de la actividad productiva actual. El 80% de las actividades que realizamos hoy corresponden al sector de servicios, pero no todos los servicios pueden ser digitalizados. Hay servicios en los que se requiere el contacto personal directo. ¿Qué otros efectos tendrá esta pandemia en el mundo laboral? Pues se piensa que la pandemia incrementará nuestra conciencia en lo que respecta a la protección contra infecciones. En el pasado actuamos bastante despreocupadamente. Alguien que estaba resfriado o tenía una infección en el sistema digestivo acudía tranquilamente a la oficina y quizás incluso les daba la mano a sus colegas. Se consideraba una debilidad quedarse en casa por una infección. La pandemia nos hace ver cuánto daño hacemos cuando somos demasiado despreocupados con la propagación de enfermedades. No es la primera vez en la historia que hay una pandemia. Se ha analizado, por ejemplo, qué cambios provocó la gripe española hace unos 100 años en la vida laboral. Es la pregunta también. La gripe española, tras la Primera Guerra Mundial, causó muchas muertes, pero entonces eso no caló tanto en la conciencia de la gente, porque la gran catástrofe era la guerra. Ahora es diferente. En los últimos 70 años hemos experimentado un continuo aumento del bienestar. Los grandes riesgos parecían controlables. Y ahora aparece de pronto una pandemia que lo pone todo de cabeza. Eso provoca naturalmente enormes miedos. Siempre y cuando la gente se ve en una situación en que las reglas conocidas de pronto ya no tienen vigencia, cae en el pánico. Y eso es precisamente lo que está pasando en esta pandemia. Por eso estamos relativamente seguros de que dejará hondas huellas en la conciencia colectiva. ¿Pudo observar cambios de comportamiento en otras epidemias como la actual? No, bueno, en todo el mundo. De lo contrario, el SARS-CoV-2 probablemente no hubiera sido tan violento. Entonces, en Taiwán o Corea del Sur, esos países se vieron afectados por el SARS o el MERS y evidentemente aprendieron. Por eso en la actual situación se ven mucho menos afectados que otros países. En realidad debemos agradecer a esos países que el SARS no haya llegado con tanta fuerza pues a otros países. Ahora, precisamente porque fuimos tan despreocupados en el hemisferio occidental, un virus nos ha golpeado con tanta fuerza. Pensábamos que era como una gripe y no comprendimos realmente que esta vez era diferente. Así es, entonces pues para ya casi terminar nuestro programa, lo que queremos decirles es que dar unas ciertas recomendaciones finales. La primera es que debe superar ese estigma que muchas personas han puesto sobre las personas que requieren ayuda psicológica. Y si es necesario, pues debes tomar esas medidas extraordinarias, así como ha sido pues el estar confinados, ¿verdad? Entonces, cada uno trabajo desde tu casa.
debes de pactar y debes de negociar la manera en la que te sientes más a gusto para trabajar, porque esto también es válido. Debes acercarte a la Oficina de Recursos Humanos para una capacitación y para solicitar los recursos que tú necesites. Incluso, por ejemplo, en la escuela donde nosotros trabajamos en FADU, si tú necesitas la computadora porque la tuya ya no funciona, sí te la llegan a prestar. Entonces, sí es válido que también te acerques y digas que pues no tienes los medios, ¿verdad? Y vas a ver que tu empresa va a buscar la manera de poderte ayudar. Tienes que hablar también con tus familiares sobre las condiciones que necesitas para rendir en el trabajo. El de pronto pedir que si tú estás trabajando, pues tus hijos guarden silencio, o si te ven sentado y estás muy concentrado es porque estás haciendo algo importante y puedes respetar ese espacio. Si estás desbordado porque tienes demasiada carga laboral, pues entonces conversa con tus jefes, conversa con tus superiores y diles que se están pasando. Hablábamos de los límites y esto es importante. Y si tú consideras que tu salud mental se está viendo afectada, como siempre lo decimos, si tú sientes que estás muy afectado y que no puedes solo, acude y busca ayuda profesional. ¿Cierto? Así es, entonces esa también es una recomendación que está siempre presente. Busquen ayuda profesional en caso de que lo necesiten, platíquenlo y acudan. No lo dejen, no dejen que esto degenere. Sí, es importante que así se haga. Y bueno, a lo mejor aquí en México sabemos que hay muchas empresas extranjeras, Ángel, de pronto comienzan por adoptar todas esas medidas de las que estamos hablando. Así es, sí, pero pues también es importante cambiar nosotros como mexicanos esta visión, esta percepción y favorecer el desarrollo y el crecimiento laboral, que sin duda tendrá efectos positivos en la productividad. Así es. Y de hecho hay empresas que sí lo están haciendo. Tengo una amiga que trabaja en Lego, allá en Monterrey, y ella igual está trabajando desde casa, sin ningún problema. Si no quiere ir porque no es o no es necesario que vaya, no lo hace, y el día que tiene que ir va, y tienen esos horas de descanso y se les respeta el horario. Entonces, sí se está haciendo algo. Como empresa sí lo estamos viendo, pero como dice Ángel, comienza contigo y acércate, como lo acabamos de decir, a tus superiores. Lo más seguro es que te puedan ayudar, Ángel. Así es, pues bien, también pues ya es hora de poner límites a esto y terminar con esta emisión de creer y crear, crear y transformar en Cristo. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos verlos el siguiente miércoles. No se les olvide dar like y compartir los contenidos de la Diócesis de Cuautitlán, Radio San Juan Diego. Así es, pues bueno. Cuídense mucho. Es tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Los esperamos el próximo miércoles. Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx.